Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo de estudio de las Escrituras. Todos los viernes estamos tratando, estamos meditando, estamos aprendiendo de la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos yendo versículo a versículo, eh, entendiendo lo que el apóstol quiere decir. eh, y esto nos va a ayudar muchísimo pues en nuestra vida cristiana. Ah, Queremos pedirles de que nos puedan siempre seguir los días viernes, y sobre todo pues lo estamos yendo en forma muy despacio, no estamos dando mucha información como para que podamos entender bien esta epístola. Los primeros 5 versículos nos hablan de un tema muy importante que es la salvación. Vamos vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, tu palabra va a ser expuesta, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Señor, que tu palabra nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, dijimos que esta epístola del apóstol Pedro eh, es muy práctica para nosotros porque ¿quién no pasa aflicción? ¿Quién no pasa problemas? ¿No? Nosotros como cristianos no estamos exentos pues de pasar momentos difíciles y en esos momentos difíciles pues somos confrontados e incluso en esos momentos difíciles como que a veces queremos perder el rumbo que viene caminando en nuestra vida, nos hace dudar, ah, o de repente, pues, incluso tomamos algunas veces decisiones equivocadas y porque pensamos que de repente Dios no tiene el control de ello. Esta epístola es muy interesante porque habla directamente a nuestro corazón y sobre todo por aquellas personas que están pasando momentos difíciles. El apóstol Pedro escribe esta carta, como dijimos pues en los mensajes anteriores o en las enseñanzas anteriores, de que este epístola es dirigido pues a las personas que están en la dispersión, o sea, aquellos que tuvieron que abandonar de repente de una manera repentina Jerusalén porque se desató una persecución contra los cristianos. Estuvieron pues en la dispersión muchísimos de ellos. Es muy probable que algunos fueron perseguidos, estaban escondidos, otros que de repente pasaban momentos de necesidad, eh, de momentos de provisión, ¿no? De repente angustia, preocupación por sus familias, incluso por el momento en que estaban viviendo, de repente ni se despidieron de algunos de sus familiares, se alejaron totalmente de su entorno, etcétera, etcétera. Realmente aquellos que están pasando momentos muy difíciles, pues esta carta no, deberíamos meditarla sobre todo lo que enseña el apóstol uh, Pedro, justamente para aquellos que están pasando momentos difíciles, ¿no? El apóstol pues se da cuenta de esto y dice, ¿cómo poder dar con palabra de consolación, palabra de ánimo para aquellos que son cristianos y sin embargo estamos pasando momentos muy difíciles? Entonces, el apóstol Pedro lo que señala aquí dice, ok, para que pues, puedan ser fortalecidos, para que puedan ser animados, necesitan esa palabra que realmente toca lo más profundo de su corazón. Y entonces él habla sobre la salvación, sobre lo que implica la salvación, lo que Dios hizo y lo que realmente tiene para nosotros, lo cual debería causar en nosotros seguridad, esperanza, para seguir combatiendo, ¿no? Para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a recordar muy rápidamente lo que el apóstol Pablo el apóstol Pedro está enseñando en estos 5 primeros versículos. En el primero, como dijimos, muestra a los destinatarios, aquellos que estaban en la dispersión en alguna región de Asia. Y después de recordarles, pues,
o de dirigir esta carta o mencionarlos en esta carta, que eran los cristianos que estaban dispersos, que eran salvos, él les dice, ok, ustedes son salvos, pero son elegidos y amados por Dios, han sido santificados por el Espíritu Santo para obedecer a Cristo. Entonces, lo primero que les dice, ustedes son salvos, y esos salvos es porque han sido elegidos por Dios y han sido santificados por el Espíritu Santo. Pero esa santificación también ha sido para obedecer a Cristo. Y todo esto fue por gracia y por esa razón tienen paz para con el Señor. No, eso es en el segundo versículo es lo que dice el apóstol Pedro. De cada uno de esos detalles también los enseñamos profundamente en su oportunidad. Después de ello, en el verso 3 comienza a dar detalles sobre la salvación. En el verso 3, Pedro pues alaba a Dios, bendiciéndolo, reconociéndolo como Dios, como Padre, ¿no? Y dice, Padre de todas las misericordias, porque él reconoce que Él es la fuente, el Padre es la fuente, ¿no? Lo bendice, lo reconoce como Dios, como Padre, pero también reconoce a Jesucristo como Señor, ¿no? Y justamente señala a Jesucristo, Cristo en donde nos habla sobre la humanidad, la deidad de Cristo, ¿no? Y él dice que en la epístola dice que nuestro Dios Jesucristo tuvo misericordia de nosotros porque nos dio un nuevo nacimiento por la resurrección de Cristo. Y entonces esto nos hemos tenido una nueva vida, hemos sido regenerados, ¿no? Y tenemos una nueva vida en donde tenemos la oportunidad de mostrar a Dios de cómo Él ha actuado en nuestra vida, ¿no? Que nos ha dado la oportunidad de poder vivir una vida en donde el pecado no puede glorificarse en nuestra vida. Y al mismo tiempo, pues Pedro señala y dice que nos ha dado una esperanza viva, pues al haber sido quitado, retirado el pecado, pues nos da una esperanza y esa esperanza pues simplemente es la presencia de Dios en nuestra vida y también pues al poder alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida y todo eso pues es una realidad para el creyente. Eso nos dice el verso 3. En el verso 4 también va añadiendo otro aspecto de la salvación y señala pues que todos los salvos tenemos una herencia segura, ¿no? Entonces, pero también nos habla sobre las características de esta herencia que es incontaminada, inmarcesible, ¿no? E incorruptible, ¿no? Sobre eso también estuvimos enseñando la semana pasada, ¿no? Ahora en el verso 5 nos dice otra cosa más a los salvos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si estas cosas realmente en todo momento estuvieran presentes en nuestra vida, pues definitivamente podríamos enfrentar de una manera diferente cuando las circunstancias de la vida se nos presentan, pues en forma adversa. Por eso es importante que podamos conocer cada uno de estos aspectos que señala el apóstol Pedro, los cuales hemos estado enseñando en estos mensajes. Los invito que lo puedan revisar, están grabados, están quedados en el Facebook, y uno a uno poder entender, darse su tiempo para poder estudiar, masticar, que pueda agregar, que pueda entender quiénes somos verdaderamente y cuáles son los beneficios y lo que hizo Dios con nosotros en nuestra salvación. En el verso 5, pues como dijimos, Pedro nos agrega un aspecto más en la salvación, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y de eso vamos a explicar y vamos a meditar al respecto. El verso 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Entonces,
Inmediatamente cuando leemos esto y lo relacionamos también con el verso 4, entonces podemos ver que si la herencia, a la herencia que hace mención en el verso 4, es celosamente guardada por Dios en el cielo, entonces también están guardados los herederos. ¿Y quiénes son los herederos? Nosotros, los salvos. ¿Por qué? Porque Dios se ha empeñado de que así sea. El apóstol Pablo afirma a los que sois guardados. Los que son guardados por el poder de Dios son aquellos que, a los que se ha referido, pues al final del versículo 4, en donde dice para vosotros. Entonces quiere decir que están ahí incluidos los que han creído y que son salvos por la gracia mediante la fe, ¿no? Ahora bien, ahí estamos tú, estamos yo, o sea, los que creemos en el Señor Jesucristo, que nos hemos aceptado por su obra en la cruz, ¿no? En la cual murió por nuestros pecados. Este verbo, guardar, no tiene un sentido también de custodiar. Entonces, todos los creyentes somos guardados por Dios. ¿Para qué somos guardados? Para que podamos disfrutar de la herencia, y esa herencia también es guardada por Dios para cada uno de los salvos. Para que entendamos la profundidad, pues, de este verbo, podemos indicar algo, ¿no? Este verbo se utilizaba también en el campo militar para referirse a alguien que tenía que guardar a alguien, o sea, cuidar a alguien para que sea salvo de algún peligro. O también se utilizaba esa palabra para custodiar a un preso para que no pueda escaparse. Entonces, eso, eso implica esa palabra. Entonces, el poder de Dios está pues puesto a disposición de los creyentes. ¿Para qué? Para que alcancen el pleno disfrute pues de la herencia que Dios tiene reservada para los salvos. Entonces, si la herencia no se pierde, tampoco pues el creyente, si el Señor está guardando, si Dios está guardando la herencia para los salvos, pues también tiene que guardar a los herederos. Pues esa es una simple lógica, ¿verdad? Este verbo, guardar en participio presente, marca una acción continuada. Quiere decir que Dios actúa guardándonos, custodiándonos continuamente. O sea, la traducción sería, ¿no? Que Dios pues nos guarda, continúa y seguirá guardándonos, custodiándonos continuamente. No va a cesar esa actividad. Y no debemos olvidarnos nunca que Dios guarda siempre pues al creyente. Guarda siempre, no quiere que se pierda. Y ese es el mandato que Dios le dio a Cristo. Vamos a leerlo, y eso está en Juan, en el capítulo 6, el verso 39. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, este versículo, que es lo que podemos ver inmediatamente, que no solamente se trata, pues, de que el Hijo dé salvación a todo aquel a quien llame, a que el Padre llame, sino que esa salvación no se pierde jamás. Todos los creyentes, mi querido hermano, mueren físicamente, pero la muerte no interrumpe la relación con Dios, porque nosotros al estar vinculados a Cristo y unidos virtualmente a Él, el cuerpo pues irá a la tumba, pero el espíritu se mantiene pues en la experiencia de esa vida eterna. Todos los muertos en Cristo pues serán resucitados para disfrutar a perpetuidad la vida de resurrección con el Señor. Y por tanto, también pues disfrutaremos a perpetuidad la herencia que Dios ha guardado para cada uno de los salvos, para cada uno de nosotros. El Padre, entendamos bien esto, le da todo el pueblo que llama a salvación a Jesús. Y de ese pueblo el compromiso del Hijo es resucitarlo el último día. La voluntad
divina. Eso tenemos que tener muy en claro, mi querido hermano. La voluntad divina no puede quebrantarse. Por consiguiente, pues, si el Padre le ha dado un pueblo al Hijo y el Hijo tiene el compromiso de no perder nada de ellos, entonces deducimos pues que la seguridad de la salvación y el disfrute pues de la herencia reservada en los cielos está simplemente garantizada. Tremendo, ¿verdad? Ok. Pedro también nos dice que somos guardados por el poder de Dios, pero debemos recordar que el poder absoluto, sobre todo, ha sido dado aquí, al Hijo. Entonces, la voluntad del Padre para que disfrutemos de esa herencia es cumplida plenamente en quién? En Cristo. Cuando estamos en Cristo, realmente ahí disfrutaremos esa herencia plenamente. La seguridad, mi querido hermano, no está en el creyente, en lo que haga o en lo que deje de hacer para mantener la salvación, no, sino en lo que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hace, que nunca pueda perderse ninguno de los que Él ha salvado. No se trata de nosotros, sino de lo que Él haga. Es importante que podamos tener eso. Los salvos, pues, serán guardados y protegidos, perseverando, pues, en la gracia hasta los fines de los tiempos. En la gracia estaremos ah, protegidos y preservados. En gracia. No lo merecemos, pero en la gracia de nuestro Señor vamos a ser guardados y protegidos. Miren, los dones de Dios son irrevocables. Por tanto, todo lo que se recibe de Él, en este caso, pues la promesa de disfrutar de la herencia, entonces esa, esa promesa no puede ser arrebatada o su promesa no cumplida, porque simplemente Dios lo que dice que se hace y punto, ¿no es cierto? Entonces, reitero algo que debe quedar muy en claro. Debemos entender pues que no se trata de lo que el hombre hace, sino de lo que Dios garantiza y cumple en su poder. Y que Dios ha dicho que pues ha guardado, ¿no? Ha guardado una herencia y que también Él nos guarda. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ha dicho, su promesa, y que vamos a ser guardados hasta el final para poder gozar de la herencia que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿pero cómo lo alcanzamos eso? Por la fe. ¿Qué es la fe? La fe sustenta la vida del creyente. La fe es la respuesta a lo que Dios da, porque también la fe es el modo de vida del justo. La forma natural de la vida del salvo es el de firmeza en la fe. ¿Cómo es esto? Bien, veamos, recordemos un poquito. Es por un acto de fe que el cristiano comienza su vida para alcanzar justificación, ¿verdad? Todo empieza por fe. Vamos en Efesios 2, 8, 9, y dice, por gracia sois salvas por medio de la fe. No merecemos la salvación, pero por la gracia de Dios, por medio de la fe podemos alcanzar la fe en que en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe que tenemos también es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por lo que realmente hagamos, sino lo que Dios hace por nosotros. En muchos lugares de la Biblia se lee la expresión, mas el justo por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento está usado 3 veces y vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esta expresión, mas el justo vivirá por su fe, no, más el justo por su fe vivirá, en el libro de Romanos, esta expresión recae sobre quién? Sobre el justo. Vamos a leerlo. Romanos 1:17.
porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces acá resalta, está enfatizando pues la fe en el justo. ¿Por qué? Porque la justificación por fe, o sea, el hecho de ser perdonados y el hecho de tener una nueva relación con Dios, pues nos introduce a una experiencia de vida eterna, ¿no? Y con ella también pues nos introduce a la herencia prometida para cada uno de los salvos. Y todo eso por la fe. O sea, cuando nosotros creemos en Cristo somos perdonados, tenemos una, una nueva posición. Entonces, el hecho de haber aceptado, el hecho de tener una comunión con el Señor, el hecho de que nos haya perdonado, el hecho de que podamos tener esa comunión continua y permanente con Dios, también una de las consecuencias de ello es que tenemos la promesa de una vida eterna, ¿no? Entonces nos va a llevar a una experiencia de la vida eterna. Entonces quiere decir que cómo empieza el proceso. El proceso comienza con un pecador, ¿no? Que es injusto en la vida, o sea, nuestros actos pues, han sido de injusticia, hemos sido pecadores, pero nosotros aceptamos la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios está obrada en Cristo. Entonces nosotros como pecadores, como personas injustas, aceptamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, ¿en dónde está? En Jesucristo, porque Él le dice, la paga por el pecado es la muerte. Entonces Cristo es el que murió por nosotros, ¿verdad? Murió por nuestros pecados. Entonces, la justicia de Dios está obrada en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y eso implica perdón, eso implica regeneración y eso implica vida eterna. Ahora bien, en el libro de Gálatas enfatiza la fe. En Gálatas 3:11 dice, y por la fe ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. Entonces, en este versículo podemos ver que la fe es el instrumento para alcanzar la justificación, al margen de toda obra legal. Pero no es menos cierto, mi querido hermano, que el modo de vida del que ha sido justificado por la fe sea pues también una vida de fe, ¿verdad? O sea, si tú has sido justificado por la fe, o sea, tú crees en la obra de Jesucristo y has sido perdonado y tienes una nueva posición con Dios, y eso es simplemente por fe, por la fe en la obra de Cristo. Ahora bien, si tú has sido justificado por el Señor, entonces, y esto ha sido por la fe, lo menos que puedes hacer es vivir una vida de fe. Por eso Pablo afirma en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy conjuntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, pues nuestra vida tiene que ser una vida de fe. ¿En quién? En Cristo. Porque Él nos ha justificado por la fe. Entonces, nuestra fe tiene que estar en Cristo porque nosotros hemos sido justificados por la fe en Él. La fe salvadora, entonces, permite la justificación, pero también permite que tengamos, o esa fe salvadora también se convierte pues en una fe santificante. ¿Por qué? Porque permite llevar a cabo en la vida del creyente las demandas que el Señor establece en ellas, ¿no? Por la fe. El creyente vive, pues, en la fe del Hijo de Dios, es decir, no solo creyendo en Él, sino dependiendo de Él. Eso es vivir una vida de fe. Estamos, pues, encuadrados por el poder de Dios por medio, escudados, no encuadrados, sino escudados por el poder de Dios por medio de la fe. O sea, por medio de la fe, entonces también nosotros estamos, pues, escudados por el poder de Dios. En lenguaje figurado, Pablo comunica esa verdad de la siguiente manera. En Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dados del fuego del maligno. O sea, Pedro está enseñando
o que la doctrina está enseñando la doctrina de la providencia de Dios. Al hablar de fe, menciona tanto el poder protector de Dios como la responsabilidad humana. Aquí, perdón, es Pedro es el que habla porque la carta de los Efesios es hecho por eh, Pablo. Entonces Pablo en uh, versículo nos habla sobre la providencia de Dios. Al hablar de fe menciona que tanto el poder protector de Dios como la responsabilidad humana. O sea, hay dos cosas aquí. Dios, ¿no? Va a desatar ese poder protector, pero también hay una responsabilidad. ¿Y cuál es? Tienes que vivir una vida de fe. En otras palabras, pues, aunque Dios nos ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el enemigo. La fe en Dios es tanto objetiva como también subjetiva. La fe objetiva, ¿qué significa? Que Dios es visto afuera y no sentido dentro. O sea, muchos dicen, yo lo siento, pero tu vida es un desastre. Tu vida, o sea, eh, no la muestras a los demás por lo que tú crees. Entonces tu fe es ahí subjetiva. En cambio, la fe objetiva es la que tú, pues, a través de tus actos demuestras, ¿no? Coherencia entre lo que tú profesas y lo que tú vives. Ah, la fe también tiene mucho de subjetividad, no tal como lo demuestra pues en numerosas referencias a la fe que encontramos de repente en Primera de Pedro. Pedro dice, hasta que llegue la salvación. Entonces uno dice, se pregunta y dice, pero ¿por qué entonces nos protege Dios? Nuestra salvación, la que ahora tenemos en principio, llega a ser nuestra posición, mi querido hermano, llega a ser nuestra posición real cuando nosotros crucemos pues los portales del cielo. Dios nos protege para que podamos recibir ¿qué cosa? Nuestra herencia total cuando sea revelada pues en el tiempo postrero. La salvación, aquí en este versículo, Pedro, como que lo utiliza en el sentido de sinónimo de herencia. En toda la epístola de Pedro podemos encontrar una asombrosa variedad de expresiones para referirse a la salvación. Esa salvación que será venidera en el fin de los tiempos. Podemos mencionar algunas de estas expresiones que él utiliza refiriéndose a la salvación. Por ejemplo, en el verso 3 dice, la esperanza viva. En el capítulo 2, el verso 9, dice, la luz maravillosa de Dios. En el capítulo 3, el verso 7, nos dice, el grato don de la vida. En el capítulo 3, el verso 9, nos dice, heredan una bendición. En el capítulo 5, el verso 4, nos habla sobre la corona de gloria. Y en el capítulo 5, el verso 10, nos habla sobre la corona eterna. Entonces, con gozo, pues anticipamos, pues, recibir nuestra salvación. Así como ahora, pues, saboreamos la bondad de Dios al experimentar la salvación en principio, así debemos también, pues, así también debemos saber que la plenitud de nuestra herencia será dada a conocer en su debido tiempo. Preparada para mantenerse en los últimos tiempos, y es que nuestra salvación nos ha sido preparada por Cristo mediante la obra de su expiación, y esa será revelada en el momento específico, en el tiempo designado por Dios, cuando realmente también se manifieste pues la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos van a ver la herencia, pero solo los creyentes la poseerán. La palabra manifestarse
significa en griego, pues, quitar el velo o la cubierta. Jesús quitará el velo cuando regrese para concedernos la salvación plena y gratuita. Recuerde eso, mi querido hermano. Amén. Pues bien, en estos 5 versículos, como dijimos, pues hay una tremenda enseñanza. Y debemos tenerla siempre presente. Sobre todo cuando estamos pasando momentos muy difíciles. Y vamos a recordarlo, que para que quede muy grabado. Pablo dice, están pasando momentos difíciles, pero recuerden, ustedes son salvos. ¿Y qué implica la salvación? Que somos elegidos y santificados. O sea, al ser elegidos gozamos de la protección y el cuidado de Dios. Hemos sido santificados por el poder del Espíritu para obedecer a Cristo. Por otro lado, también nos dice Pablo de que Pedro nos dice también de que tenemos una esperanza. Y esa esperanza es ¿por qué? Porque hemos sido regenerados. O sea, tenemos una nueva vida. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Tenemos una nueva vida. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces dice, si tú, perdón, el apóstol Pedro, en donde, en otras palabras, nos está diciendo, pero si tú mira todo lo que ha hecho Dios, te ha elegido, te ha santificado, te ha dado una nueva vida, te ha dado una esperanza, ¿no? ¿Y qué es esa esperanza? Gozar de la presencia de Cristo en tu vida. Si es todo eso hecho, pues mantente firme, firme en las situaciones tan difíciles que puedas estar pasando. Y para complementar esa idea, Pedro dice, ok, no solamente ha hecho Dios eso, todo eso, sino que también Él tiene una herencia. Y que esa herencia está guardada y que va a ser manifestada cuando estemos en los cielos. Esa herencia es guardada por Dios. Y termina también diciendo, y no solo la herencia, sino que tú y yo también somos guardados por Dios. Y todo eso lo veremos en el tiempo que Dios lo determine. Entonces, con todo eso, mi querido hermano, mantente firme, en fe, ¿no? La fe juega un papel muy importante. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, por la fe. Se ha sido justificado todo esto por fe, vive pues esa vida de fe, sobre todo en esos momentos tan difíciles. Tremendo mensaje que debemos reflexionar y debemos ponerlo en práctica cada vez que pasamos momentos difíciles. Recuerda todo lo que Dios hizo por ti. Recuerda lo que tienes más adelante. Mira que tus ojos miren más allá de las circunstancias. Y eso nos permitirá vencer las adversidades en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hablas directamente a nuestro corazón, nos invitas a cambiar de actitud, nos invitas a reflexionar también sobre cómo reaccionamos en cada momento de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sigue hablando a nuestra mente y a nuestro corazón en cada enseñanza. Señor, gracias por la epístola de Pedro y que podamos seguir investigando, que podamos seguir escudriñando a tu palabra y habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, que eche raíces, Señor, en nosotros, para que podamos dar fruto, un fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mi hermano, te espero el próximo viernes para seguir avanzando en esta tremenda epístola de Pedro.